Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. El Evangelio de hoy se sitúa inmediatamente después del Evangelio del domingo pasado. Tras la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, que meditábamos el domingo pasado, vemos cómo la conversación entre Jesús y sus discípulos adquiere un tono distinto. Jesús se dirige ahora a ellos con enseñanzas propias de su misión como siervo doliente, misión que luego deberá asumir su iglesia. Este es un texto que puede parecernos desconcertante. El Señor Jesús, que recién acababa de enaltecer la fe de Pedro, ahora le dice ni más ni menos: «Apártate de mí, Satanás, no intentes hacerme tropezar en mi camino. Tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Y nosotros podemos decir: «¡Qué dura reprimenda! ¡Pobre Pedro!». Sin embargo, lo duro de este pasaje consiste en comprender que la reprimenda, el llamado de atención de Jesús, no es solo para Pedro, sino para todos nosotros que a menudo queremos apartar a Dios de nuestras vidas, porque queremos vivir según nuestra voluntad y no según la voluntad de Dios. La reprimenda de Pedro es para todos nosotros, discípulos de Jesús, que quisiéramos transitar por el camino ancho y no por el camino estrecho que conlleva el sacrificio, la renuncia y la cruz. Esta reprimenda es para todos aquellos que preferiríamos vivir un cristianismo light, sin compromisos, sin sacrificios, sin esfuerzos, sin renuncias. Pedro, el discípulo por excelencia, nos ofrece hoy esta imagen contrapuesta. Por un lado, él es el creyente que confía firmemente en Jesús y confiesa públicamente su fe diciendo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Pero que por otro lado también no entiende los caminos y no comprende
los pensamientos de Dios. Jesús había recorrido ya las aldeas de Galilea. Allí vivió sin lugar a duda los mejores momentos de su vida terrenal. La gente sencilla se conmovía y se abría con alegría desbordante ante su mensaje liberador. Los pobres se sentían defendidos. Los marginados se sentían amados y aceptados. Los tristes sonreían cuando le miraban pasar. Todos sentían que en Jesús había una nueva esperanza. Los enfermos y desvalidos agradecían a Dios su poder de curar y aliviar su sufrimiento. Sin embargo, Jesús no se quedó para siempre entre aquellas gentes que lo querían tanto y a quienes Él también amaba. ¿Por qué no se quedó para siempre? Porque Él tenía que ir a Jerusalén. Aunque esta decisión parecía absurda a los ojos de los discípulos, Jesús sabía que era necesario anunciar la buena noticia de Dios y su proyecto de un mundo más justo en el corazón de la religión judía. Esto obviamente era muy peligroso. Él sabía muy bien que cumplir con la voluntad de Dios le iba a costar muy caro. Jesús sabía que allí en Jerusalén Él iba a padecer mucho, y sin embargo, Él va. Los dirigentes religiosos y las autoridades del templo lo estaban esperando para detenerlo y ejecutarlo. Pero Jesús confiaba firmemente en el misterio insondable de su Padre y creía en sus promesas. Por eso se atreve a asegurarles que su Padre le resucitaría al tercer día. Pedro le escucha y se rebela. Entró la rebelión al corazón de Pedro. Ante lo que estaba oyendo, Pedro se rebela. Pedro amaba profundamente a Jesús y sintió horror al pensar en un Jesús agonizante clavado en una cruz. Pedro pensó que él tenía un plan mejor que el de Jesús. Pedro creyó que Jesús era el Mesías, su Mesías. Pero Pedro concebía al Mesías de un modo muy distinto al Mesías concebido por Dios. Para Pedro, el Mesías era un líder político y revolucionario. Pedro quería que a Jesús todo le saliera bien. Jesús era bueno, no podía sucederle nada malo. Por eso lo toma aparte y se pone a reprenderle. No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Jesús reacciona con una dureza inesperada. Pedro le resulta desconocido y extraño. No es el mismo Pedro que un momento antes lo había reconocido como el Hijo del Dios vivo. Jesús mira a Pedro y lo desconoce. Es muy peligroso lo que Pedro está insinuando. Pedro no está hablando según el Espíritu Santo, sino según la carne, según el mundo y según el mismo demonio. Por eso lo rechaza con autoridad, diciéndole: apártate de mí, Satanás. La traducción del texto original dice literalmente: ponte detrás de mí, Satanás. Y también quiere decir: eres escándalo, te conviertes en secuaz del mismo Satanás. Esta frase encierra un hermoso mensaje para todos nosotros hoy. Pedro y todos nosotros
debemos de aprender urgentemente a ocupar nuestro lugar de discípulos y aprender a seguir al Maestro. Muchas veces nos hemos puesto delante de Jesús, desviando a muchos de la voluntad del Padre. Por amor, por miedo, por ignorancia, por pereza, por egoísmo, por lo que sea. Todos hemos querido hacer alguna vez que Jesús cambie de opinión con respecto al plan de instaurar el reino de Dios. Jesús quiere dejar las cosas muy claras. Ya no llama a Pedro la piedra sobre la que edificará su iglesia. Ahora lo llama piedra de tropiezo. Y ya no le dice que habla así porque el Padre del cielo se lo ha revelado, sino que le hace ver que su replanteamiento del plan divino viene ahora de Satanás. La gran tentación de todos nosotros como cristianos es la misma tentación de Pedro. Todos queremos confesar solamente a Jesús como Hijo del Dios vivo, pero luego pretendemos seguirlo, eso sí, sin cargar con la cruz. ¿Cuántas veces hemos pretendido vivir el Evangelio sin renuncias ni costo alguno? ¿Cuántos hemos querido colaborar en el proyecto del reino de Dios y su justicia sin sentir, eso sí, el rechazo o padecer el desprecio y la persecución? Como Pedro queremos seguir a Jesús sin pasar por la cruz. Y esto, hermanos y hermanas, no es posible. Seguir los pasos de Jesús siempre implicará un riesgo, un sacrificio. Quien se decide ir fielmente paso a paso detrás de Jesús, termina casi siempre envuelto en tensiones y conflictos. Todos los verdaderos discípulos de Jesús han sido calumniados y perseguidos incluso por su propia familia y algunos hasta por la misma iglesia. Revisemos las vidas de los santos y nos daremos cuenta de que todos ellos son hombres y mujeres que siguieron a Jesús hasta las últimas consecuencias, cargando cada uno con su propia cruz y renunciando a sí mismos. Es muy difícil, si no imposible, que haya un cristiano verdadero que su vida, sus días pasen en completa tranquilidad. Sin haberlo buscado, todo el que sigue a Jesús de pronto se encontrará cargando con su cruz y transitando el camino estrecho. Muchas veces asociamos la cruz con el dolor y la enfermedad, con el sufrimiento humano, y ciertamente lo es, pero la cruz tiene un sentido más amplio y profundo. La cruz es el signo que marca el corazón del cristiano. La cruz de Jesús es la cruz del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Un amor que no encuentra cabida en un mundo enfermo de egoísmo, de soberbia y de orgullo. Un amor que se da a sí mismo sin pedir nada a cambio y que es sencillamente incomprendido por una sociedad materialista y consumista. Un amor que busca primero a los más pequeños y olvidados y que molesta e irrita la conciencia de los que viven centrados en sí mismos.
un amor que se vuelve incluso intolerable para los que viven llenos de odio, de rencor y resentimientos, un amor que hace brotar la alegría de Dios que tanto molesta a los que viven sumidos en una vida llena de cosas, pero tan vacía a la vez. Esta es la cruz de Jesús, la cruz del amor, un amor que se vuelve insoportable para el mundo y para el demonio mismo. Y las consecuencias que asume quien decide asumir la cruz del amor, la cruz de Jesús, será siempre la persecución. Pero a la vez quienes optan por pasar por la cruz del Señor se encontrarán también respaldados por la paz y el amor inconfundible del Maestro y Señor. Los cristianos no podemos ir delante de Jesús, sino detrás de Él, imitando su ejemplo, siguiendo sus pasos, prestando atención a sus enseñanzas y, lo más importante, poniendo en práctica su evangelio. Oremos siempre para no caer en la tentación en que cayó Pedro. Sigamos a Jesús, al precio que sea. Pedro se sublevó. No quería seguir a un Mesías fracasado. El Mesías que él proclamó el domingo pasado era un Mesías victorioso, un caudillo político, triunfador y revolucionario. Pedro no quería oír sermones trágicos que hablaran de la cruz, por buenos que fueran. Pedro creyó que su plancito era mucho mejor que el plan de Dios. Pedro recibió la mayor reprimenda de su vida. Ay, Pedro, tú eres piedra de tropiezo para mí. Piensas como los hombres, no como Dios. Apártate de mí, Satanás. Pedro, la iglesia y todos nosotros somos piedras de tropiezo cada vez que buscamos satisfacer más nuestras ambiciones que someternos a la voluntad de Dios. Todos somos obstáculos en el camino de Jesús cuando elegimos el poder en lugar del servicio, cuando adoramos al dinero y nos olvidamos de la humildad y la sencillez, cuando nos preocupa más nuestro confort que el bienestar de los demás, cuando nos guardamos la vida en lugar de darla gratis, como la dio por nosotros y para nosotros el Señor Jesús. Dios no quiere migajas, nos quiere enteros, de una sola pieza, comprometidos con su causa y la causa de los hermanos que sufren. Pensemos esta semana, ¿qué tanto has asumido en tu vida la cruz del amor? ¿Qué tanto has encarnado en tu corazón a Jesús? Millones aclaman a Jesús como el Hijo del Dios vivo, pero pocos son los atrevidos que entregan su vida, toda su vida, todos los días, por la causa del reino de Dios, negándose a sí mismos y cargando con alegría su propia cruz. Hagamos nosotros una donación total como auténticos seguidores de Jesús. Vale la pena vivir la vida con y por Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.